Buenas tardes. En esta ocasión tengo el honor y el placer de compartir este espacio con uno de los liberales más brillantes de la actualidad, mi amigo y compañero de lucha, Martín Venegas Ortega. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? El honor es mío. Excelente. Bueno, hoy vamos a tratar uno de esos tabúes centrales, una de las cuestiones imprescindibles para entender el sistema en el que vivimos actualmente, donde la opresión se ha convertido en norma cotidiana. Y a su vez, creo que incluso trasciende la cuestión política y vamos a tratar de ir al fondo de este tema que no solo es la moral, sino también la naturaleza humana. Estamos hablando de las drogas, de todas aquellas sustancias que inciden sobre el sistema nervioso central y apuntan a modificar o potenciar el rendimiento físico e intelectual de las personas. Comenzaremos este video hablando un poco sobre el uso milenario ancestral que ha realizado el ser humano en absolutamente todas las civilizaciones de las sustancias psicoactivas, o sea, de las drogas. Contra lo que muchas personas creen, ya que han sido víctimas de la desinformación, el uso de las drogas no es un fenómeno en absoluto reciente, sino que acompaña al ser humano cuanto menos desde hace 5.500 años, y desde el comienzo de la historia escrita se guarda un minucioso registro de ellas. Martín, ¿podrías darnos algunos ejemplos del uso de drogas en la antigüedad, en la edad antigua? Por supuesto, desde que se empezó a utilizar la agricultura, desde que el hombre dejó de ser una tribu de nómades, de cazadores-recolectores, y con la experiencia adquirida durante miles de años de qué frutos son comestibles, de qué frutos son venenosos, se empezó digamos, a realizar el cultivo, digamos, de vegetales. Se empezaron a descubrir vegetales, valga la redundancia, que tenían unos efectos psicoactivos, ¿no es cierto? Hay infinidad de variedades, ¿no? de drogas de origen vegetal, por ejemplo, las solanáceas, por ejemplo, del tipo del estramonio, del floripón, que son flores, digamos, que tienen ciertos alcaloides que producen efectos alucinógenos. También tenemos plantas que son estimulantes, como por ejemplo el café, la yerba mate, la coca, por ejemplo El tabaco. El tabaco, por supuesto, fundamental, ¿no? ¿Cómo se llama? La efedra. La planta de la efedra, de la cual deriva la efedrina famosa, ¿no? Tan famosa en estos tiempos. Planta de la efedra que, por cierto, utilizaban los participantes de las Olimpiadas griegas para mejorar su rendimiento, como estimulante deportivo para mejorar su rendimiento físico y limitar, digamos, la sensación de cansancio. Miles de años después, al pobre Maradona lo sacaron de un mundial por utilizar el mismo fármaco, ¿no es cierto? Bueno, es un detalle, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente desde que existe agricultura, y salvo en algunos lugares, en algunas tribus árticas donde no hay vegetación, junto con la agricultura hay plantas psicoactivas que han sido utilizadas para diversos usos, no solamente rituales o religiosos, también de manera, para divertirse, digamos, de manera profana, y es algo absolutamente inherente a la naturaleza humana, que es buscar nuevos horizontes y buscar nuevas experiencias. Bueno, algo que me parece muy interesante es que el origen de las drogas está estrechamente relacionado con el origen de la civilización, de la historia escrita, de la propiedad privada y de la familia tal y como la conocemos hoy en día. Podría decirse que
con la agricultura surge la humanidad. Por lo Una menos idea moderna. la idea de la humanidad conviviente, que se da a sí misma una serie de normas y de instituciones naturales que no riñen con los derechos de las personas para desarrollar las diversas actividades que la especie necesita. Porque es con la agricultura, lo hemos hablado en el episodio anterior, junto con Flavio Gardela, nuestro común amigo, es con la agricultura que surge la propiedad privada y el mercado. Es con la agricultura y el asentamiento humano que surgen las ciudades. Es con la agricultura, como vos decís también, que comienza a generalizarse el uso de las sustancias psicoactivas que no solo modifican la percepción, como es el caso de las visionarias, lo cual ha servido en innumerable cantidad de esferas, desde la artística hasta la religiosa, sino que también estimulan distintas áreas del conocimiento y distintas virtudes necesarias para llevar adelante las tareas cotidianas de muchísimas personas, que tienen que ver con su rendimiento intelectual, con la concentración, con la memoria. Bueno, tenemos un enorme abanico de sustancias y, por supuesto, ante todo, la función curativa. Toda droga, y bueno, ya queda algún indicio en el griego antiguo, la palabra farmacón, que es exactamente el sinónimo, bueno, la palabra griega que define droga, puede curar y puede matar. Pues la palabra farmacón tiene dos acepciones. Una es remedio y la otra es veneno. El códice médico romano más antiguo del cual se tiene registro establece que las drogas son elementos neutros fundamentales para la medicina que pueden sanar o matar. Y no son ni buenas ni malas. No son ni buenas ni malas, son un elemento neutro, podríamos decir, como las armas. Y además, todo depende no solo de quién las consume y de la naturaleza de su organismo, de la naturaleza individual o particular de su organismo, sino también del conocimiento con el que se emplean. Yo, como vos sabés, estoy estudiando medicina clásica. Hipócrates, de donde deriva el código hipocrático y considerado el padre de la medicina. El padre de la medicina. Antes de Hipócrates no había medicina, había curandería, había magia. Hipócrates es el primero que observa que hay una razón anatómica y una razón química detrás de cada enfermedad, de cada trastorno que puede perjudicar a las personas. E Hipócrates se caracteriza precisamente por haber hecho los primeros estudios rigurosos, científicos, sobre la necesidad de que los químicos resuelvan muchos de esos problemas que tienen una raigambre química. Más adelante Galeno... Es el que separa el espiritismo, digamos, de la medicina, ¿no? Efectivamente, pero hay que decirlo bien, el que separa precisamente la magia, digamos, la arbitrariedad de decir esto nos curará porque yo creo que es así, ¿cuáles son los fundamentos? Claro. Ninguno. A partir de Hipócrates hay fundamentos. Hipócrates prescribía el opio tebaico, o sea, el fruto de la dormidera. Que es el paradigma de fármaco, por supuesto, porque por con unas pocas, digamos, gramos o cantidad de opio es curativo, induce al sueño, un sueño liviano y reparador, y en dosis grandes es un eutanásico, digamos, un elemento que mata. Hombre. Sí, cabe destacarlo, generalmente el opio y los opiáceos entre 20 y 30 veces la dosis activa. O sea, tenés que consumir 20 o 30 veces más opio u opiáceo, heroína, morfina, etcétera, que la dosis activa, o sea, la dosis que genera sus efectos para llegar a la muerte. Y antes de eso, ante todo, bueno, yo te iba a decir, Hipócrates comienza a tratar los tumores con opio, que es algo no solamente, no fue solamente útil en su época, sino que al día de hoy la sustancia natural más efectiva para detener la propagación del cáncer sigue siendo el opio. En el interín
tenemos a Galeno, que es el gran médico romano, que le prescribe a Marco Aurelio, el más brillante de todos los emperadores, que además de ser emperador, es tal vez uno de los más logrados pensadores de su época, filósofo estoico. Sí. Recomiendo mucho leer las brillantes meditaciones de Marco Aurelio. Le prescribe el uso diario de opio para tener una vida saludable, y efectivamente la tuvo. Marco Aurelio consume diariamente opio, siguiendo la prescripción de Galeno, desde sus 24 años hasta los 58, cuando muere asesinado por su hijo, la basura humana de Cómodo. Y es importante destacar que siempre, durante todas esas décadas, consumió la misma dosis. O sea que, digamos, ese postulado de que genera acostumbramiento, de que cada vez uno necesita más, es, digamos, falso, porque eso depende de qué manera se tome, cómo se tome, con qué conciencia, digamos, uno acceda a la droga, digamos, uno encare el consumo de esa droga. Bueno, entonces ese postulado de que por usar los tratamientos siempre vas a necesitar más y de que nunca vas a estar satisfecho es totalmente falso. La relación de la droga con los hombres, al igual que la relación de las armas con los hombres, al igual que la relación del dinero con los hombres, está estrechamente vinculada al temperamento de cada individuo. Exactamente. Esto es algo que ya lo tenía claro Hipócrates desde su teoría de los humores, hasta, bueno, Antonio Escotado, Schulgin, Hoffman y Thomas Szasz y todos los grandes estudiosos contemporáneos en los que nosotros nos hemos basado. Prueba de ello es que en la Edad Antigua, antes de la República Romana, no existe absolutamente ninguna palabra, ninguna cita, ninguna referencia a ninguna forma de consumo conflictivo de hashish o de ergot, que es el hongo del cual deriva el cornuzuelo de centeno. El cornuzuelo de centeno, ni de mucho menos de opio, solamente de alcohol, la única sustancia psicoactiva, siendo que todas estas, también el hashish, la marihuana, siendo que todas estas ya eran de un uso completamente generalizado, la única sustancia que reporta un uso problemático es el alcohol. Es el alcohol. Y que bueno, que fue importado a Europa en el siglo VI a.C. desde Asia, y es por eso que existen en torno a 15 o 20 formas de definir a un borracho, tanto en latín como en griego antiguo. Exacto. Pero de todas maneras, siendo que el vino y los licores eran, luego más tarde la cerveza, de consumo cotidiano para prácticamente la totalidad de la población mediterránea, solo unos pocos, que ya eran violentos antes de consumirlo, desarrollaban un consumo problemático, y eso los envalentonaba para agredir a otros, y es muy curioso que eso siga siendo así en la actualidad. Sí, señor. Hay un factor que por supuesto muchos puritanos denostan o deliberadamente ignoran, que es que todas las religiones anteriores, e incluso las propias religiones abrámicas, han contemplado el uso de sustancias psicoactivas, el uso de drogas, en muchos de sus rituales. ¿Podrías poner algunos ejemplos? Por supuesto, hay un montón de rituales antiguos, digamos, de iniciación, donde había, digamos, drogas psicoactivas, que después de alguna forma u otra también fueron copiados o tomados por la tradición judeocristiana, ¿no es cierto? Claro. El mismo concepto de Eucaristía tiene mucho que ver con la comunión del soma de los antiguos hindúes, ¿no es cierto? De los indoarianos, digamos, de esa zona. Del origen de la cultura indoeuropea, el soma era la sustancia psicoactiva que utilizaban ya, como vos decís, tanto los pueblos indoeuropeos que se situaban en el actual norte Irán, de la India, la antigua Persia, pero antes Sumeria. Exactamente. En Sumeria, la primera civilización del Mediterráneo, entre el Tigris y el Éufrates, ya se conocía, de la Mesopotamia,
ya se conocía la droga y se utilizaba ampliamente sin ningún tipo de restricción. Sí, digamos, todo lo que es la media luna fértil, digamos, ha sido origen de esas drogas psicoactivas, ¿no es cierto? Y han sido utilizadas como ritos iniciáticos, como ritos de comunión religiosa. Vos Cosa que fijate, después fue tomado, ¿no? vos fijate, Por el judaísmo primero y por el cristianismo después, ¿no? vos En realidad, fijate que el origen del judeocristianismo son las religiones mistéricas, exactamente, fundamentalmente las antiguas mitologías egipcia y babilónica. exactamente. El opio tebaico no es de la Tebas griega, sino de la Tebas egipcia. Egipcias, exactamente. Que es el mejor opio, digamos, que se Y conseguía. el concepto de la comunión, o sea, de la fusión espiritual de los creyentes con el sentido de la trascendencia, la deidad, y entre ellos, es a través precisamente del opio tebaico, del ergot y de muchas licores alucinógenos y de muchas otras sustancias que están perfectamente registradas, se han utilizado ampliamente tanto en Egipto como en Babilonia, y esto lo heredaron tanto los gnósticos cristianos, que son los cristianos primitivos, los verdaderamente perseguidos, los que se veían Exactamente. obligados en la época de la persecución a practicar los ritos en las catacumbas. Ellos comulgaban con hostias lisérgicas, con hostias psicoactivas. Exactamente, hecha con harina, que tenía argot, que tenía ácido lisérgico. Bueno, Que también es un, también es un, digamos, una reminiscencia de los ritos paganos griegos, ¿no es cierto?, de iniciación, donde el mismísimo Marco Aurelio, el mismísimo Aristóteles y gente de esa, digamos, altura intelectual, Platón, Cicerón, grandes filósofos y pensadores, pasaron por esa experiencia, ¿no?, digamos, de iluminación y de renacimiento espiritual. Y no se puede andar diciendo ni que Aristóteles, ni que Platón, ni que Cicerón eran tipos supersticiosos, ¿no? Y no, eran gente de altura intelectual, digamos, que no se puede, digamos, llevar al estereotipo actual, ¿no? Del drogadicto hippie, licencioso y ¿cómo se llama? Despreocupado por la vida, ¿no es cierto? Entonces, todas estas experiencias psicotrópicas digamos, son fundamentales en la historia humana, son fundamentales en la historia del pensamiento humano inclusive, ¿no es cierto? bueno, veamos, a ver, 7 siglos más tarde que los gnósticos cristianos, paradójicamente, cuando el cristianismo se institucionaliza, no solo se pervierte el cristianismo, sino se termina con la civilización romana. Pero, y por Exacto, supuesto, comienza la persecución cristiana a estas sustancias. Pero la faceta más noble, reflexiva y espiritual del cristianismo tenía contemplado el uso de sustancias psicoactivas. 7 siglos más tarde, los sufíes y hasta la actualidad, los místicos musulmanes sí también. señor, sí señor, exactamente. Vos estabas citando Cáñamo, hashish, a muchos intelectuales de la antigüedad, pero es, repito, a lo largo de estos 5.500 años de historia, que bueno, prácticamente las mayores luminarias de nuestra especie las exacto, utilizaron. Por ir al siglo XIX, Baudelaire, Nietzsche, Guy de Maupassant, Thomas de Quincey, Richard Francis Burton, que es el explorador victoriano, el traductor de las descubridor y traductor de las mil y una noches y uno de los más grandes eruditos y el más grande políglota conocido de la historia. Bueno, era un consumidor diario de opio, de hashish y de cualquier cosa que se encuentre, y eso formó parte de sus estudios, además de la literatura, la religión, las costumbres sexuales y muchas otras características de las docenas de pueblos donde convivió pacíficamente y estudió. Razón por la cual no fue muy, muy querido, por supuesto, por la clase dirigente de la Inglaterra victoriana, puritana exacto. y Puritanismo, pero receptiva. ojo con el puritanismo victoriano era una pantalla, ¿no? De ciertos vicios que tenían en privado, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es que en público era una cosa, pero en otra, Por supuesto. típica hipocresía, toda esta casta, ¿no es cierto? Sin embargo, Político, no perseguían las drogas. Tal es el no parecen caso las de drogas. Arthur Conan Doyle,
que bueno, todos sabemos bien que Sherlock Holmes es básicamente su alter ego, también, como todos estos personajes que te cité, era un consumidor de opio diario. Valle Inclán y muchos de los grandes literatos españoles del siglo XIX fumaban hachís de máxima concentración que entraba libremente por Marruecos e incluso existían no solo en las farmacias sino en los herbolarios cuanto menos 15 tipos distintos de marihuana, claro, para sí, quien quisiera adquirirla. Exacto. Bueno, sí, digamos que los victorianos eran más represivos, digamos, con la sexualidad que con las sustancias psicoactivas, ¿no? Pero más allá de eso, sí, es cierto lo que decís, digamos, que el acceso a las drogas y a la variedad de drogas, de una, digamos, de una frugalidad que ahora no se ve, que es impensable en estos días, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Bueno, en suma, no son ni futbolistas polémicos, ni el estereotipo de rockero reventado. Exactamente. Quienes mejor ilustran el consumo de sustancias psicoactivas. El propio Aldous Huxley, que quienes precisamente nos preocupamos por el devenir totalitario de nuestras sociedades, es una gran fuente de inspiración. El hombre que... Con Orwell, uno de los grandes visionarios de la distopía que vivimos, ¿no es cierto? Por supuesto. El propio Aldous Huxley, que era un hombre que tenía hábitos de vida muy conservadores, si se quiere, ya casi ciego, enviuda a los 60 años, y es uno de los primeros en practicarse la terapia psicoanalítica con el uso de LSD en Suiza. Exacto. Es el caso del LSD que Albert Hofmann descubre en una investigación médica sumamente rigurosa, en busca precisamente de un paliativo para las cesáreas y para las cirugías obstétricas que ayude a la dilatación vaginal. Y luego el propio Hoffman es quien comienza a utilizarlo como, digamos, en su uso psicoterapéutico, pero no precisamente como se usan ahora los psicofármacos, porque adormile, porque vede, porque reprima la neurotransmisión o reduzca la dopamina, sino todo lo contrario, por la desinhibición absoluta que multiplica las sinapsis neuronales, y eso, bueno, ayudaba mucho a las personas a tener una ventana hacia adentro. Fue el caso de Huxley, que luego de tratarse con LSD, repito, uno de los más grandes intelectuales del siglo XX, viaja a Norteamérica para probar la mescalina, y de ahí surge su gran obra, Las puertas de la percepción. Pero esto es muy interesante porque no eran solamente estos grandes hombres quienes consumían las drogas, sino el común de la población. ¿Podrías contarnos, por ejemplo, cómo es el origen de la heroína en 1895? Bueno, exactamente, la heroína surge como un remedio, digamos, para tratar la tos convulsa. Era un mal, digamos, bastante endémico en esa época, y se llama heroína justamente por lo heroico, digamos, del remedio, digamos, para tratar semejante epidemia, ¿no es cierto? Y era absolutamente libre y un remedio bastante reputado como bastante inocuo, mucho más inocuo que la morfina, del cual deriva, porque o sea, la heroína es un subéter de la morfina, ¿no? Que a su vez es un derivado. Es un éter del opio, exactamente. La heroína sería la morfina sintetizada, el trabajo que hace el hígado al sintetizar la morfina es lo que hacen en los laboratorios para sintetizar la heroína. Sería un refinado de la morfina, sin sus efectos adversos, digamos. Entonces fue un remedio que surgió, digamos, para paliar un gran problema con la tos convulsa. La tos convulsa, y era un antidiarreico. Y también antidiarreico. Es todavía antidiarreico. Muy poderoso. Razón por la cual la heroína se comercializó sin receta médica desde el año. Era venta libre, exactamente. 1895 hasta el año 1937 en todas las farmacias del mundo, salvo en los Estados Unidos. En la Argentina están los registros de las publicidades de la heroína y de la aspirina, incluso en la revista Villiquen.
La aspirina y la heroína, ambas formuladas por Bayer, fueron las sustancias farmacéuticas de venta libre más populares de la primera mitad del siglo XX. ¿Vos sabías, Martín, hasta el año 1937, cuántas personas se reportaron como adictas a la heroína y cuántas personas cometieron crímenes bajo los efectos de la heroína pura que se comercializaba en las farmacias? Ninguno. Cero. Cero, ninguno, exactamente. Cero. Exactamente. Y nadie lo puede desmentir. Cero. Contra lo que ocurría con el alcohol, incluso con la cocaína. En el caso de la heroína, los casos de muerte por sobredosis y de crímenes cometidos bajo sus efectos son cero. Si durante la mayoría absoluta de la historia humana las drogas fueron consumidas libremente e incluso tuvieron un uso popular masivo, Es importante decir que todas las casas griegas y todas las casas romanas tenían trigo y opio. Era un bien, digamos, fundamental, un bien básico. Inclusive los romanos controlaban el precio del opio y penaban la especulación con el opio porque consideraban un bien absolutamente fundamental para cualquier persona. Así era durante la antigüedad lo común que era el opio para la gente y que ahora es el gran demonio de los estados opresores, ¿no?, modernos. ¿Puedes tirar 2 puntos, por favor? O 2 o 3. Dale. Las que quieras. Va. Avicena, que es el tercer padre de la medicina, luego de Hipócrates y de Galeno, era un homo universalis, también era jurista, también era un extraordinario químico, un estudioso, un filósofo. Avicena era persa, del siglo XI después de Cristo. Él dice que el opio es el regalo de Dios para que los hombres sabios prolonguen sus vidas. Exactamente. El remedio que utiliza Dios. Hay dos ejemplos que no son precisamente del siglo XI, que a mí me gusta destacar, ilustrando la cuestión del opio, que por su efecto de reducción del metabolismo basal, es la sustancia más poderosa para combatir al cáncer o muchos tipos de cáncer. Uno es el de Iván Illich, el más grande pensador del siglo XX, a mi modo de ver, el mayor crítico de la hospitalización y de la escolarización, que bueno, llegó a ser obispo católico, fue separado de la iglesia precisamente por sus ideas subversivas, y bueno, es el más grande pedagogo de todos los tiempos. Iván Illich fue diagnosticado con cáncer, un tumor maligno en su rostro, y le anunciaron 2 años de vida bajo un estricto tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia son metales pesados, es un proceso de envenenamiento para, bueno, precisamente que se disparen los anticuerpos y el organismo, combatiendo el envenenamiento por los metales pesados, liquide a su vez o reduzca o merme el tumor. Bueno, Illich, lejos de someterse a esta práctica que tiene una tasa de supervivencia no mayor a 5 años promedio al día de hoy, no vuelve a pisar nunca más un hospital y, fiel a sus principios de autonomía individual, se trata con opio. Exactamente. En vez de vivir 2 años, vivió 16. Falleció en el año 2002. Cuenta un periodista que fue a hacerle una entrevista que Illich en su casa, en un momento se lo nota muy acongojado por el dolor, dice: lo siento, deme un momento, tengo que aplicarme mi medicina. Y el periodista le dice: Illich, yo no soy de la DEA, si no, no estaría acá. E Illich le dice: bueno, venga conmigo. Entonces pasa al cuarto contiguo, abre delicadamente un cajón de su neceser y saca
el opio. El periodista anonadado, por más que ya se lo barruntaba, no atina a decir nada y Leach se arrodilla, junta las manos y dice: gracias, Señor mío, por este opio que me permite seguir viviendo, seguir trabajando y seguir ayudando al prójimo. Y luego ambos pasan a consumirlo. Dicho esto, ahora que hemos dejado en claro que las sustancias psicoactivas actualmente prohibidas y restringidas no solo han estado presentes libremente en la mayor parte de la historia humana, sino que han servido incluso para curar a algunos hombres. Déjame acotar que no se puede dejar de ver, ¿no?, la larga mano de la mafia farmacéutica, ¿no?, de la farmafia, detrás de todas estas prohibiciones y de que la alternativa a una cura natural y realmente efectiva como el opio sea el veneno de la quimioterapia, ¿no es cierto? Sí, prueba de ello es que cuando se agotan los recursos de la farmacia para alargar artificialmente la vida de las personas, para darles una muerte indolora, se les terminan suministrando opiáceos. Opioides, codeína, morfina. Es mucho más negocio 5 años de quimioterapia que una larga vida de opio que podés cultivar en el patio de tu casa. Por supuesto. Siempre hay que pensar mal, siempre hay que ver quién gana plata con esto. Sé de buena fuente que Luis Alberto Spinetta en el año 1991 fue diagnosticado por primera vez con cáncer de pulmón y se le pronosticaron 3 años y medio de vida. Vivió 21 años más tratándose con opio por su cuenta. Bueno, ahora, sabiendo ya que durante la mayor parte de la historia humana estas sustancias que hoy están prohibidas circularon libremente, vamos a contestar la gran pregunta entonces: ¿cuándo, cómo y por qué se restringió o se prohibió el consumo, la producción y el comercio de drogas? Y esto, precisamente contra las conclusiones erróneas que derivan del adoctrinamiento sistemático que hoy vivimos, solo ocurrió de manera sistemática a gran escala en 3 ocasiones. En la historia. La primera data del año 186 a.C., el famoso decreto que prohíbe las bacanales. Las bacanales romanas. Del cónsul Espurio Postumio. Espurio, me parece fantástico el nombre. Bueno, el nombre vino ideal. El cónsul Espurio. Hagamos un poquito de historia. Las bacanales, para quien no lo sepa, eran rituales iniciáticos secretos, como los tantos que ha descrito Martín, que tienen su origen en el culto griego dionisíaco y que fueron importados a la República Romana en el siglo III a.C. Para el año 186 a.C., este ritual se había vuelto tan popular que las sacerdotisas, las vacantes que lo practicaban, tuvieron que aumentar su periodicidad de 1 vez por mes a 3 veces por semana. ¿En qué consistían las bacanales? Y después a 5. Y después a 5. ¿En qué consistían las bacanales? En que las sacerdotisas, las vacantes, servían enormes banquetes a los participantes del rito, en el cual por supuesto corría mucho vino, un vino psicoactivo, o sea, una clase de licor difícil de determinar en la actualidad, pero que contribuía a las alucinaciones. Posiblemente era un vino resinoso, digamos, con resina de hachís o también con cornezuelo, con argot. Efectivamente, y luego se procedía a la orgía, porque así los griegos primero y los romanos luego, con el sexo, con la buena comida y con la psicoactividad, entendían que los espíritus maduraban sanamente. El cónsul Postumio es una de las figuras más siniestras de la Roma antigua, junto con el senador de la primera Roma, de la República Romana, junto con el senador Catón el Viejo, que fue el impulsor de la destrucción criminal de Cartago. En el caso de Postumio, no toleraba que una ceremonia tan popular escape del control del Senado romano y entendía
que el carácter liberal y tolerante que surgía luego de esos ritos era una amenaza para la estabilidad de una sociedad eminentemente militar que no comerciaba, y esto lo tenía bien claro Catón el Viejo, y por eso quería destruir a Cartago, que era igualmente opulenta y próspera, pero basaba su expansión en el comercio y no en la guerra. En el comercio y no en la guerra. Por lo tanto, el cónsul Espurio Postumio, procede a prohibir las bacanales. Y aquí surge el primer problema ante este tipo de medidas, que es de una actualidad brutal, porque la historia se repite, primero como una tragedia y luego como una miserable farsa. Y el problema es que las bacanales, como cualquier forma de consumo de droga, eran un acto consentido. Por lo tanto, un delito sin víctimas. Exactamente. Y nadie denunciaba. Que había delitos que nadie pudo probar. Pero nadie denunciaba, porque nadie había perjudicado. Ni las sacerdotisas que vivían de ello, ni los participantes, que disfrutaban enormemente de esto, e incluso siempre en la naturaleza de estos ritos contemplaba el secreto, para que luego el vecino no... Bueno, en fin. Bueno, como se empezaron a pagar delatores. Se creó la figura del delator tan común, ¿no?, en estos días. Para instrumentar la primera prohibición de drogas de la historia humana, hubo que acudir a la alcahuetería, que como te he dicho desde que nos conocemos hace 10 años, es la base. Es la peor. Es la condición más mísera y mezquina del ser humano y es la base del estatismo y de toda forma de opresión. Postumio creó la figura de los delatores anónimos remunerados. Exactamente. Ni siquiera con el pago, actual, ¿no? Con el pago a estos alcahuetes que se infiltraban en las fiestas y luego denunciaban a sus participantes, se pudo avanzar en la prohibición, por lo cual se vio obligado a extorsionar a las rameras. En Roma, las prostitutas que estaban inscritas en un censo eran mujeres poseedoras de todo derecho, dueñas de su propiedad, libres de comerciar, de tomar alcohol, de participar de cualquier tipo de ritual, y en ese sentido... Y tenían herederos legítimos, todo. Ser prostituta, exacto. Ser prostituta les asignaba una primacía de derechos sobre cualquier... Tenían, por supuesto, mucho más derechos que una mujer casada, por ejemplo, que dependía absolutamente de su marido. Era mucho más libre. Sí, por supuesto. Aunque la mujer casada vivía dentro de todo cómodamente, mientras los hombres iban a morir en la guerra, las prostitutas... El único problema que tenían las prostitutas en Roma era precisamente estar inscritas en el censo de prostitutas. Y es ahí cuando a Postumio se le ocurre la brillante idea de convertir esas prostitutas, hacerlas pasar por sacerdotisas y organizar bacanales falsas que eran en realidad redadas para aprisionar a sus participantes. Esto lo describe... Me acordé de una ministra que se está por ir, pero bueno. Sí, ya hablaremos de ella, no faltará la oportunidad. Sí. Una ministra muy dada al vino. Bueno. Sí, por cierto, ¿no? Bacanal, en cierto punto, ¿no? Una ministra bacanal. Bueno, sí. Efectivamente, para esto tampoco sirvió. Esto está muy bien descrito por Tito Livio, que es el historiador romano más profuso, en su Ad Urbe Condita, la historia de Roma desde su fundación, 7 u 8 volúmenes, no recuerdo mal, pero él le dedica ni más ni menos que 12 capítulos a la frustrada prohibición de las bacanales, porque Tito Livio, a través de su historiografía rigurosa, demuestra cómo las bacanales, la prohibición a las bacanales, a los ritos dionisíacos y báquicos, al dios Baco, al dios del vino, fueron el fin de la república y el comienzo de la tiranía. Porque la propia acometida contra las bacanales era tan contraria al derecho público penal romano como lo es ahora la prohibición de las drogas a todas las constituciones de cartón pintado. Entonces, es un delito sin víctimas, sin testigos, sin denuncia. El solo hecho de consumir una droga es un hecho consumado y es un crimen por sí mismo, algo nunca visto en el derecho romano. El hecho de inaugurar
una cacería de ciudadanos donde el Estado dispone de ingentes cantidades de presupuesto y le otorga a los delatores y a cualquiera la capacidad de encarcelar a su vecino con una acusación verídica o no, generó un clima que los llevó casi a la guerra civil. Razón por la cual, luego de 11.000 juicios y 7.000 ejecuciones, incluyendo a senadores, un prétor dijo: debemos poner fin a este monstruoso proceso. Habían saturado la capacidad carcelaria de Roma, habían saturado la capacidad de los juzgados, habían saturado la propia estructura represiva del Estado y no habían logrado terminar con las bacanales. Luego de ríos de sangre inocente dieron marcha atrás, pero para ese entonces el germen totalitario ya anidaba en la élite política romana y nunca Roma volvió a hacer lo mismo. Allí comienza la decadencia moral y social de una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. Luego de eso, Martín, por más que la Iglesia romana, cuando el cristianismo se institucionaliza, que es su peor faceta, condena moralmente el uso de sustancias, pasó un milenio con libertad fáctica de drogas en todo el planeta, hasta que para el año 1500 surge la segunda prohibición. Pero no es una prohibición directa, al igual que las bacanales, no apunta a prohibir la sustancia en sí, sino más bien las implicancias de su uso. Las políticas y sobre todo el pensamiento libre, ¿no es cierto? Bueno, la segunda gran prohibición a las drogas, luego de un nuevo milenio de libertad, es ni más ni menos que con la famosa caza de brujas. La Inquisición que nuestros amigos estos carlistas no nuevos que defienden, ¿no? La Inquisición con tanto ahínco, ¿no es cierto? Primero se empezaron a prohibir los textos mismos sagrados, se empezó a prohibir la Biblia, porque el problema era el conocimiento, el problema era que la gente leyera. Pero Martín, el origen de todo. ¿Cómo mencionan las brujas? Fueron por... Claro, después por las brujas. Las brujas eran las nuevas bacantes. Las brujas... eran curanderas, eran parteras. Las brujas eran las parteras que, siguiendo los principios de Hipócrates y de Galeno, le suministraban el opio a las embarazadas para que puedan tener un parto sin complicaciones. Las brujas y sus brebajes eran los dealers del presente para el limitado modo de ver la vida de los inquisidores. Solo en el Sacro Imperio Romano, según documenta Schurman, hubo 32.000 ejecuciones de brujas. Solo en el Sacro Imperio Romano Germánico, y esto es aproximadamente el 40% del total. Entre la Iglesia Católica y los puritanos protestantes se cargaron casi 100.000 mujeres. En el poema épico tardomedieval del fin de la Edad Media, Román de la Rose, se llega a decir incluso que 1 de cada 3 mujeres europeas era bruja, y ante tal nuevo tsunami, maremoto de las mujeres francesas eran brujas. Exacto. Ante el nuevo maremoto de sangres, la propia Iglesia, consciente de que esto iba a terminar en un exterminio absoluto de sus propios fieles, comienza a poner paños fríos y a desacelerar lo que fue uno de los mayores genocidios de la historia, que entre muchas de sus nefastas consecuencias conllevaba la prohibición de las sustancias psicoactivas. A simples mujeres que eran parteras, que eran estudiosas de las propiedades de las hierbas, que hacían remedios caseros y se las acusaba de hechicería y se las mataba con torturas y con muertes horribles, ¿no es cierto? Puritanismo sexual porque también ellas hacían ungüentos que eran utilizados para masturbarse, afrodisíacos, exactamente, que por supuesto para que salían del control, digamos, de la moralidad que quería tener la Iglesia Católica,
y que fueron perseguidas también férreamente por ese motivo. Bueno, hay que decir que en la España musulmana y en todos los califatos del medioevo islámico, que fue infinitamente más próspero que el medioevo europeo, avanzado e intelectualmente avanzado, ¿no? Que es precisamente donde nace la química moderna, fundamentalmente la medicina alquimia moderna también. Y la medicina, bueno, donde, mejor dicho, Avicena da un salto cualitativo y cuantitativo en el progreso de la medicina. En el ámbito en cuestión, uno de los principales productos del comercio era precisamente el opio, las variedades del opio y del hashish. Y es así como seguían entrando a Europa, pese al oscurantismo medieval. Bueno, esa prosperidad, desde mi punto de vista, se debió a que precisamente se tomaban menos en serio la Sharia, mucho menos en serio la Sharia, de lo que la Europa siniestra, atrasada, perversa, reducida a feudos, aislada, empobrecida y embrutecida, sobre todo, los dictámenes de la élite eclesiástica. Que por supuesto yo nunca mezclo lo que es la religión organizada con la fe. Yo respeto profundamente personal, por supuesto. Otra cuestión es la religión política. También, ya para el año, justamente también en torno al 1500, se produce en América la matanza de los chamanes. Esa fue, digamos, la rama americana de esa segunda prohibición de las drogas, que fue, ante todo, liquidar al chamán. El chamán azteca que proveía el mezcal, el chamán incaico que proveía la ayahuasca, y básicamente todos esos sacerdotes de las culturas indígenas, que por otro lado, sí, todos esos sacerdotes de culturas de la... El chamán es un fenómeno mundial. O sea, no solamente en América, en todo el mundo ha habido chamanes y regiones chamánicas. Generalmente las regiones chamánicas son de sociedades más bien de recolectores, no son, digamos, sociedades de grandes ciudades, no. Pero el sacrificio del chamán, en vez de matar a un chivo expiatorio, es de él entrar en un trance y pelear contra los espíritus malignos y en el más allá, digamos, influido por su trance, digamos, lograr las victorias sobre los espíritus, etcétera, y darle una solución a los problemas sociales de su comunidad, ¿no es cierto? Esta gente, estos chamanes, estos sacerdotes, a su vez hechiceros, ¿no? Son profundamente pacíficos en contraposición con otro tipo de casta sacerdotal, ¿no? Y eso obviamente era un problema para los católicos con su rígida verticalidad, ¿no? Y su afán de poder político. Bueno, Martín, ante todo, ellos se cargan, primero que nada, a los chamanes aztecas e incaicos, que no eran precisamente sociedades recolectoras, eran civilizaciones sumamente avanzadas, hay que decirlo igual, sumamente violentas. Sí, las más violentas del continente, por supuesto. Donde el factor chamánico era lo que básicamente pacificaba o templaba las rispideces internas, razón por la cual la primera matanza del Imperio Español es contra los chamanes, porque ellos apuntan, algo que efectivamente lograron, a diezmar a estas sociedades, también enfrentándolas entre sí, algo que me parece de una gran actualidad. Hay que decirlo, mucho peor aún fueron los colonos británicos del Mayflower, que a los indios no los reducieron a servidumbre, sino que directamente los aniquilaron en masa. Los exterminaron. Hay una diferencia social entre los anglosajones y los españoles. Social, no estatal. El Imperio Español era una basura criminal y para colmo ineficiente, que con su fracaso subsidió la creación del Imperio Británico. Pero a nivel social, humano, los católicos que vinieron para acá se mestizaron, y de ahí surge el grueso de los latinoamericanos de hoy en día, y en cambio los cristianos protestantes del Mayflower apostaron por la aniquilación total. Sí, pero bueno, mucho más racistas. Acá tuvimos Mita, sistema de castas y una serie de aberraciones brutales, y bueno, en fin.
Terminada esta nueva etapa prohibicionista que también fracasó y que también terminó en un río, no en un río, en un maremoto de sangre inocente que ahogó a los propios instigadores de la prohibición, tuvimos 4 siglos más de libertad de drogas. El siglo XVII, siglo de oro español, el siglo XVIII, el siglo XIX, hasta que llegamos a 1899. ¿Qué pasó en 1899? Que un país que vos y yo sabemos bien que es la potencia más liberticida del planeta desde sus orígenes, invade Filipinas. Cuando Estados Unidos, luego de haber invadido ya México, luego de haber invadido infructuosamente Canadá, luego de haber invadido Hawái, y mientras urdía la invasión a Cuba, invade Filipinas. Cuando Estados Unidos invade brutalmente las Filipinas y somete a un régimen de esclavitud a los filipinos, hay un obispo, el reverendo Bryant, exactamente, que efectivamente es quien lidera los reportes sobre literalmente el disciplinamiento social de los conquistados. Y Bryant, en 1899, eleva un informe donde dice que el opio fomenta no solo las costumbres disolutas, sino el temperamento rebelde de los filipinos. Así que los filipinos que consumen opio son más levantiscos, más creativos e ingeniosos incluso para escaparse y para boicotear la opresión, y por tanto sugiere encarecidamente prohibirlo. Es allí cuando surge, permitime que termine Martín, la Comisión Bryant, que es el primer organismo que promueve la regulación, que no prohibición, de las sustancias psicoactivas en el mundo moderno, en la edad contemporánea. Ese, contrariamente a lo que se piensa en la actualidad de que el opio, que los opioides son depresores, que te mantienen quieto, que te mantienen tranquilo, que te mantienen, digamos, en un estado de sopor. Esto demuestra que en realidad lo prohibieron porque justamente promovía la revolución y promovía la resistencia a la opresión, ¿no es cierto? Pero fíjate desde qué punto promovía la revolución. Promovía la revolución porque el hombre que consumía opio, que se sabía dueño de su cuerpo, en su condición de servidumbre, entre muchas cosas que le prohibían su sustancia. Y eso lo hacía más levantisco. La Comisión Bryant es un fenómeno paralelo a algo que también comenzó en Estados Unidos antes, que es el movimiento por la templanza. El movimiento por la templanza, o el Partido Prohibicionista, que fue su primer órgano oficial, surge en la década de 1870, y vos me ilustraste a mí sobre algo totalmente revelador. ¿Quiénes colaboraron y contribuyeron al movimiento de la templanza que durante 49 años luchó por la prohibición del alcohol? Hasta que la logró. Las feministas. Las feministas que digamos, como motivo, digamos, para estar a favor de la prohibición, era que los hombres no atendían como debía ser y se iban, digamos, de la casa a buscar alcohol y buscar licor, y entonces no la servían como ellas se merecían, como... O sea, como gastaban la guita en chupar... El alcohol y no en ellas, exactamente, y no en ellas. Ese era porque ellas querían seguir siendo mantenidas, no querían liberarse como nos hacen creer, sino que querían ser cómodas en su casa y que encima el tipo no tuviera derecho a irse a tomar unos tragos de vez en cuando. Ahí ya podemos ver cómo desde el primer feminismo hay un germen liberticida y totalitario. Que las unió siempre a los fundamentalistas religiosos. Porque la primera institución donde se fusionan feminismo socialista y cristianismo puritano protestante es la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, que era la rama femenina del movimiento prohibicionista. ¿Vos sabés cuándo logra avanzar más el movimiento prohibicionista de los Estados Unidos?
cuando a partir de 1890, que como vos bien sabés es la década en la que el gobierno estadounidense barre con los anarquistas, mayoría total en los movimientos revolucionarios insurgentes, anarquistas de tradición bostoniana, liberal, defensores de la propiedad, cuando barren con ellos, ¿quiénes son los mayores beneficiarios? Los sindicalistas socialistas. El marxismo entra a Estados Unidos cuando hay una caza sistemática de sacan del medio a los verdaderos anarquistas. Exacto. Que incluye la famosa revuelta de Haymarket, que es contra anarquistas, no te digo liberales, pero contra anarquistas, más bien mutualistas, y no contra marxistas ni anarcocomunistas. Bueno, desde que la izquierda se queda con los sindicatos y con los movimientos populares, comienza a haber cada vez más voces de izquierda, por supuesto, la izquierda liberticida, enemiga, eterna y ancestral de la libertad del individuo, que dicen que es verdad que el alcohol y el opio son sustancias que destruyen la moral de las clases trabajadoras y por tanto apoyan a los fundamentalistas religiosos y a las feministas del movimiento contra hasta aún hoy hay coletazos de ese pensamiento en movimiento comunista. Totalmente. Pero escúchame, Martín, ¿quién fue el primer jurista, el primer autor de la historia que le dedica una reivindicación filosófica, moral y jurídica a la libertad de drogas? Lysander Spooner, nuestro querido Lysander Spooner. Claro, segundísimo, los vicios no son delitos, que es excepcional y altamente recomendable para... 1874, Lysander Spooner escribe, cuando todavía imperaba la libertad de drogas, incluido el alcohol, y asustado precisamente por el surgimiento de los prohibicionistas y por sus demandas liberticidas y criminales, escribe Los vicios no son delitos, una reivindicación de la libertad moral, que es un texto donde desarrolla con una lógica implacable e irrefutable por qué lo que para un hombre es vicio, para el otro no lo es, y cómo la persecución legal, coercitiva, violenta, estatal, son todos sinónimos, de los vicios a lo único que conducirá es a la anulación de la libertad humana y a la anulación de la responsabilidad individual por las acciones. Porque en la medida que vos tratás a alguien como un adicto que no es dueño de su cuerpo, lo estás absolviendo la responsabilidad y además ante todo estás privando a la humanidad en su conjunto de experimentar. ¿Y qué es vicio y qué no?, se pregunta Spooner. Exacto. ¿Dónde poner el límite? Porque si a vos no te gusta, por ejemplo, bueno, a mí no me gusta el fútbol, a vos sí. Si yo fuera un prohibicionista y te digo, para mí, vos estás enviciado con el fútbol, ¿cómo puede ser que te gastes la plata en mirar partidos de Boca en vez de, no sé, algo que me guste a mí, en ir a practicar tiro deportivo? Vos estás equivocado, vos estás errando con tu vida, te hace muy mal a la presión, además te vas a volver hipertenso porque gritás mucho los goles, así que ¿dónde se pone el límite? En ningún lado. Por eso, a partir de la prohibición de las drogas, siempre surge una nueva espiral de despotismo que atenta contra toda forma de libertad y contra toda elección de las personas. Y esto, por supuesto, es una gran inmoralidad, porque por más que estas cruzadas destinadas al fracaso se libren en el nombre del bienestar humano, lo único que dejan es un océano de sangre inocente, un tendal de inocentes presos y el surgimiento de las mafias atrás. Por supuesto, bueno, ese es el principal, digamos, consecuencia de cuando uno prohíbe una actividad. El que se hace cargo de esa actividad es obviamente que no le interesa ni le molesta ir preso o matar a alguien o no tiene menos límites morales, digamos, para ejercer esa actividad, ¿no es cierto? Entonces se cae en manos de las mafias. Por supuesto que aparte, eso también puede ser para más adelante, están íntimamente relacionadas con el poder por el enorme negocio que se genera con el mercado negro. Pero aparte, el tema ese del prohibir, ¿no es cierto?, lo que a uno le parece mal y promover lo que a uno le parece bien con la fuerza del Estado, es claramente una violación al más básico derecho natural, ¿no?, a la libertad más básica del hombre. Y es así como las feministas,
los puritanos extremistas religiosos y los sindicalistas marxistas de los Estados Unidos, junto con el inestimable aporte del imperialismo genocida del obispo Bryant y su comisión, logran su cometido, porque en 1914 se sanciona la ley Harrison, que se preveía más bien como un instrumento de regulación fiscal del opio y de la cocaína, nada más. Y sin embargo termina convirtiéndose como un instrumento de prohibición. Y en el año 1917 se aprueba la enmienda número 18 de la Constitución estadounidense, la famosa ley seca, que entra en vigencia en 1919 y que, como bien sabrá cualquiera que haya mirado un poco de cine clásico, es el origen de Al Capone, de Lucky Luciano, de la mafia mafiosa más grande de la historia, de estos Estados Unidos por lo menos, de una mafia que no solo se dedicó al control del alcohol, a la venta de alcohol, digamos que estaba prohibido, sino también al juego, a la prostitución, todas actividades pacíficas ilícitas que fueron prohibidas por estos puritanos, ¿no es cierto? Y que aparte tuvo una influencia capital en toda la política norteamericana, hasta, te diría, la actualidad, pero sobre todo en la década del 50-60, ya después de la ley seca. Los jueces, los fiscales, todo el sistema judicial norteamericano estaba íntimamente ligado con la mafia y comprado por la mafia, que nació precisamente por la ley seca. Esto es muy interesante porque cuando vos retirás cualquier producto de su ámbito natural, que es el mercado, y la elección a voluntad de las personas de si quieren consumirlo o no, inmediatamente, como vos señalás, generás el circuito criminal a través del cual esto pasa a controlarlo quien es más violento y tiene mayores conexiones con el Estado. Por eso, además, jamás las prohibiciones disminuyen o mitigan la producción, consumo o venta de estupefacientes, sino que la maximizan, porque al prohibirlo y restringir artificialmente la oferta, los precios suben, y esto hace que el mercado de la prohibición sea infinitamente más rentable que el mercado libre. Ahí también aparece el factor más nocivo para la salud, que es la adulteración. La ley seca es un buen ejemplo porque se comienza a vender licor adulterado. Lo adulteraban con alcohol metílico, porque en principio porque era un adulterante que en baja proporción generaba una resaca un poco más potente, pero en altas proporciones era directamente letal. Te dejaba ciego, o te mataba, o te dejaba loco para todo el viaje. Y aparte, también se producía, porque al haber era tan buen negocio vender alcohol, que los destiladores no tenían los conocimientos necesarios para el que no sabe la destilación. Hay 3 pasos en la destilación. Cuando uno destila un vino, un fermentado, del alambique, digamos que es el instrumento para destilar, se divide en 3 etapas, que hay que utilizar densímetros, hay que tener ciertos conocimientos de química para saber hacerlo. La cabeza, que es alcohol metílico, que es el alcohol venenoso, el alcohol de madera, que es dulce y uno no lo nota cuando lo toma. El spirit, que es lo que sirve, que es lo que después se guarda en roble o se hidrata para producir el whisky, el ron o lo que sea. Y la cola, que también son alcoholes pesados que también son venenosos. Entonces, al no saber cómo destilar bien, había un montón de partidas de licores adulterados y la gente se moría de cirrosis fulminante, se quedaba ciega, quedaba loca, quedaba con un montón de problemas neurológicos y permanentes, gracias, digamos, a la prohibición, ¿no? Al afán, digamos, de producir algo que era un muy buen negocio en el momento, gracias a la prohibición. Por eso, como mínimo, suscríbanse, porque además les acabamos de dar un curso gratuito de destilación de alcohol. Yo no estoy diciendo que destilen legalmente, no, pero... Bueno, podríamos empezar a explorar nuevas vías de financiamiento. Sí, por supuesto. Y dejar de perder plata como hacemos consistentemente hace 10 años con nuestra escucha. Exactamente. Martín, 1914, ley Harrison. Se prohíbe de facto, se regula de jure el opio y la cocaína solo
en los Estados Unidos, 1917, se aplica a partir de 1919, ley seca. La ley seca fracasa miserablemente, pero sin embargo, para 1937, alguien que fue crucial en la implementación de la ley seca se convierte en comisionado del Buró de Narcóticos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque esto siempre fue un negocio. Harry Anslinger. Harry Anslinger ocupó ese puesto ininterrumpidamente, quien había sido ya un cruzado de la fracasada ley seca, durante las administraciones de Hoover, de Roosevelt, de Truman, de Eisenhower y finalmente de Kennedy. Y Anslinger es quien, luego del fracaso de la ley seca, por supuesto, para justificar la costosa burocracia que esta ley había ocasionado, se le ocurre avanzar sobre el cannabis, sobre la marihuana. Y lo hace, no solo impulsando su prohibición, sino además implementando un sistema de propagandas muy parecido al que en ese momento Goebbels llevaba adelante en la Alemania nazi, a través de la cual asociaban el consumo de cannabis a la ignorancia, la desidia y la suciedad de los inmigrantes mexicanos que lo habían introducido a los Estados Unidos. Por lo tanto, racismo y clasismo, su cruzada prohibicionista se basaba en lo más repugnante que existe en la sociedad estadounidense, que es ese racismo feroz, para poder fomentar la alcahuetería y la denuncia a los consumidores de cannabis. Vos sabés que es muy interesante cómo la prohibición no solo acarrea un aumento brutal de la violencia, un aumento exponencial del armamento, de las políticas represivas, de la cantidad de policías, etcétera, sino que ocasionó ni más ni menos que esto es fantástico, esto es maravilloso, la creación del impuesto a las ganancias. La creación del impuesto a la renta. ¿Sabes por qué? Porque desde que los alucinados psicópatas que prohibieron el alcohol lograron su cometido, el gobierno federal yanqui se quedó sin su principal fuente de ingresos. Por lo cual, gracias a los hijos de puta prohibicionistas, tenemos en todo el planeta impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, que es, junto con los impuestos directos al consumo, la principal herramienta de ultraje, expolio, robo, asalto criminal que padecemos la mayoría de los contribuyentes del mundo. Exactamente. Contribuyentes, saqueados del mundo. Algo que, por supuesto, lejos de modificarse, se profundizó pese al fracaso de la ley seca. Ahora, ¿cómo sigue esta historia? Mientras los dementes de los yanquis implementan esta cruzada prohibicionista, el resto del mundo no les da pelota. Pero como no podía ser de otra forma luego de la Segunda Guerra Mundial, que yo siempre lo digo en mis conferencias, termina con la victoria de un triunvirato genocida sobre la Alemania nazi, porque ganan el Imperio Británico, aliado con el Imperio estadounidense, aliado con la Unión Soviética estalinista. Cada una de esas como diría, como nuestro gran amigo Juan, ¿no es cierto? Ganaron unos nazis sobre otros nazis, ¿no es cierto? Ganaron los peores nazis, ganaron los peores nazis. Sí. Y te digo peores, ¿por qué? Porque cada uno de esos gobiernos por sí solo, el estadounidense, el británico o el soviético, perpetraron los mismos crímenes que Hitler realizó y los que no realizó y le imputan durante mucho más tiempo y con muchísimas más víctimas, y lo siguen haciendo hasta la actualidad. Bueno, a partir de ese triunfo estadounidense, que a su vez obliga a los franceses y a los ingleses a descolonizar con la basura de Roosevelt, y derivan los acuerdos de Bretton Woods, la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, la obligatoriedad del dólar como moneda comercial, de comercio mundial, etcétera, 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 es lo que produce que en 1961 la ONU tenga su primera convención sobre sustancias psicoactivas y adscriba, en este intento de gobierno mundial que cada día es más poderoso y más nocivo para la libertad, una política represiva y prohibicionista. Por lo menos esa convención lo deja en ciernes. Vos sabés quién fue
el principal orador de esa convención sobre drogas de la ONU en 1961, Aslinger. Obviamente, Aslinger. no puede ser de otra manera. Un hombre que murió en una mansión de 85 habitaciones, que tuvo una próspera vida como funcionario público durante 40 años, provocando el encarcelamiento de inocentes, alimentando a las mafias y matando a las personas de un punto a otro del mundo. Él es a quien le debemos la prohibición de las drogas mundial, que surgiría 10 años más tarde. Porque en 1971, una de las tantas medidas que los yanquis impulsan para contrarrestar su miserable y patética derrota en Vietnam es internacionalizar la guerra contra las drogas. Luego de... Hay que decir que en este contexto de la guerra de Vietnam hubo un resurgimiento entre los jóvenes hippies y pacifistas en general de la utilización de cannabis y de LSD como que no solamente era una forma de protesta, ¿no?, contra el status quo, sino también volver a unas sociedades más bien pacíficas, una vuelta a la naturaleza, y también una nueva forma de vivir la sexualidad, que también, por supuesto, molestó mucho al status quo norteamericano militarista, que necesitaba tipos que fueran a la guerra a Vietnam y no que estuvieran ahí cogiendo como conejos entre ellos. Esa es su visión, ¿no es cierto? Pero Martín, eso es muy interesante, porque vos tenés, a ver, ¿quiénes eran los principales enemigos en esto de captar a las juventudes occidentales de los hippies? Los fucking comunistas. Por eso cuando los yanquis, que estaban pidiendo la escupidera por la derrota en Vietnam, van a la ONU y dicen guerra contra las drogas, los rusos dicen sí, jugarlo. Porque la generación contracultural de los 60, donde están los hippies, el movimiento gay, antes de convertirse en la basura LGBT, que es una operación que fue policial, los Panteras Negras, que luchaban precisamente contra el sometimiento al que al día de hoy son víctimas los afroamericanos, y los liberales de verdad, los liberales de Karl Hess, se unieron contra Vietnam y paralizaron al país y generaron una crisis interna que se sumaba a su fracaso bélico en el frente. Bueno, entonces, y que tuvieron que reprimir con balas la Guardia Nacional, que cometió una masacre contra sus propios ciudadanos pacíficos en Estados Unidos. Sí, siendo además Ronald Reagan gobernador de California. Por supuesto, ¿no? El gran Madrid de la libertad que dice, ¿no?, ciertos conocidos nuestros, ¿no?, tan afectos al pseudo-liberalismo. Bueno, el caso es que luego del fracaso miserable en Vietnam y ante la preocupación creciente por los movimientos contraculturales, donde por supuesto las feministas no estaban porque decían que Vietnam estaba bien, porque los hombres se mataban entre sí. Bueno, y aparte estaban en contra de los estados de conciencia alterados, porque decían que no era natural, que no era lo correcto, ¿no? Siempre fueron muy cercanas al puritanismo. Por supuesto, obvio. En 1971, la nueva convención internacional deriva en la guerra mundial contra las drogas. Y es así como al día de hoy pasamos de un solo país que las prohibía a 180. A todo el mundo. Y es la DEA, la agencia que surge precisamente a partir de esa renovación prohibicionista, la que arbitra los ministerios y secretarías de defensa y de seguridad de prácticamente todos los países que están bajo la órbita estadounidense, que eran en ese entonces la mitad del planeta y ahora prácticamente la totalidad. Todo el planeta, sí. Efectivamente. A ver, sacando cuentas. Desde 1971 hasta ahora, ¿qué ha sucedido? Se ha cuadruplicado la población carcelaria mundial. Se ha avanzado en todos los términos sobre la libertad humana como nunca antes en la historia. Tenemos infinita cantidad de leyes que no existían, de prohibiciones de todo tipo que han surgido luego de esta, derivadas directa o indirectamente, y un avance de los gobiernos sobre nuestras vidas absoluto. Hablemos de algunas cifras. Filipinas, donde el obispo Bryant comenzó sus berrinches y cantaletas en 1899, tiene tan solo en los últimos años
perdón, vamos a ser más precisos. Filipinas, donde el obispo Bryant comenzó sus pataletas histéricas contra el opio en 1899, suma 30.000 ejecuciones extrajudiciales de sospechosos por comerciar drogas por parte de la policía. 30.000 asesinados por la policía sin siquiera pisar un tribunal en los últimos 3 años. Y de la mano del tirano sangriento, sanguinario de Duterte, un criminal, un asesino, un genocida, que es el ídolo de ciertos también pseudo-liberales actuales, ¿no? Que lo ven como un mano dura que viene a poner orden, ¿no es cierto? Es una mención que quería hacer porque es interesante, ¿no? Que estos falsos ídolos que hay de cierto pseudo-liberalismo son los peores genocidas de la historia y los peores tipos que están matando gente hoy, ahora, en este momento. Martín, acá en Argentina tenemos a la peor basura pseudoliberal de este momento, José Luis Espert, alias 1%, que su promesa de campaña... Rascando. Y está en su discurso de lanzamiento, su principal promesa de campaña era crear la DEA Argentina para endurecer la prohibición, y paradójicamente yo lo demostré, lo recordarán muchas personas, está financiado por Fred Machado, que es el empresario aeronáutico involucrado en la mayor causa de narcotráfico de la historia argentina, que es el caso del narcoavión, los 944 kilos de cocaína que trasladó a España, que además de narco es kirchnerista. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Bueno, ese es el financista al que Espert, el cruzado de la prohibición, el antiliberal mediocre que nos venden para destruir el buen nombre del liberalismo, por supuesto, apoya, y es apoyado por él y se aman seguramente, pero no fuman porros, son gente sana. Son gente sana, por supuesto. Sí. Efectivamente. Bueno, en México, desde el año 2006 hasta el presente, han muerto 300.000 personas en la guerra contra las drogas. 300.000 personas, de las cuales se estima que el 85% no participaban de ningún conflicto armado, no pertenecían ni a las bandas narcos. Las guerras de cárteles que tienen cooptadas a las policías locales, a las policías estatales, a las policías federal de México, y gente que vive en esas poblaciones. Y al ejército y a la marina también. Bueno, gente que vive en esas poblaciones y que por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, mueren acribillados porque los confunden, porque quedan en fuego cruzado. Todo culpa de la prohibición, todo hijo de esas regulaciones. Y es importante señalar algo que, volviendo un poco atrás, lo que decías de la población carcelaria, que la población actual carcelaria por tema de drogas es la misma proporción que tenía durante la Inquisición los heréticos, los herejes, era la misma proporción, eran todos delitos sin víctimas, y luego, durante los despotismos, ¿no es cierto?, europeos, los disidentes políticos. Entonces los presos por las causas de drogas son los nuevos disidentes políticos, son los nuevos herejes de esta sociedad moderna, ¿no es cierto? Pero Martín, son objetivamente presos políticos. Son gente que no ha cometido ningún delito que vulnere a nadie, porque ni la producción, ni el consumo, ni la venta de drogas es una acción... Es un delito en sí mismo. Que violenta a nadie. No violentar a terceros, exactamente. Delito sin víctimas, o sea, pseudo delito. Exactamente, un pseudo delito. Esto lo explicamos bien con Flavio en el programa anterior sobre derecho natural. Bueno, Argentina, Martín. En Argentina, 7 de cada 10 presos por drogas son consumidores. O sea, perejiles morochitos que los agarraron con 16 gramos de faso. Porque 15, según la doctrina demencial de la Corte Suprema, es consumo y 16 es narcotráfico. Y además tenés que ser morocho. Tenés que ser morocho porque el racismo siempre está ligado a la cruzada prohibicionista. Por supuesto, si sos de algún país limítrofe o cercano a algún país limítrofe, o tenés la fisonomía de un país limítrofe, peor. Porque también hay xenofobia en esta ecuación, ¿no es cierto?, liberticida. Y por supuesto tenemos, Nicolás, todo el mundo sabe que los hijos de los empresarios, que los hijos de los políticos, que los políticos, que el Consejo Deliberante, que ahora se llama Legislatura Porteña, era un oledero de cocaína masivo durante la década del 80, del 90 y hoy también. Toda esa gente no le pasa nada.
es como decís vos, hay un clasismo, hay un racismo, ¿no? Y digamos una selección de delincuentes, digamos, que son los que meten presos y los que terminan sus días en la cárcel, los que salen de la cárcel peor de lo que entraron, salen de la cárcel convertidos realmente en verdaderos delincuentes, entran a la cárcel y quedan a merced de los grandes líderes narcos dentro de la cárcel y terminan siendo soldados de esos líderes narcos, mientras estos niñitos ricos tienen derecho a vivir su vida normalmente, que no deberíamos tener todos, ¿no? Siguiendo con Argentina, desde el año 2006 hasta el año 2017, según las estadísticas del propio sistema penitenciario federal, se ha triplicado la cantidad de detenidos. Atentos para los tarados que dicen que los kirchneristas, los progresistas eran mejores que la basura que tenemos ahora. Sí, ¿no? Sí. Se triplicó la cantidad de detenidos por causas de drogas en el sistema penitenciario federal. Pasamos de 4.000 a 12.200 en el año 2017. Pero en el año 2018, gracias a la montonera reciclada que ocupa el Ministerio de Seguridad, la mayor enemiga de la libertad, como vos y yo bien hemos dicho en reiteradas ocasiones. La peor ministra desde López Rega hasta ahora, y no sé si es peor. Solo en el año 2018 se detuvo a 31.820 personas por causas de drogas. En los 4 años de gestión macrista incrementó un 200% la cantidad de personas detenidas por venta, consumo, producción de estupefacientes, y por esa razón Patricia Bullrich no solo ha sido felicitada por la DEA en numerosas ocasiones, sino que es despedida con honores por el embajador estadounidense y el director de la DEA. La misma persona que, como todos ustedes saben, intentó vigilarnos masivamente sin orden judicial a través de Pegasus, proyecto que humildemente contribuí a frustrar. La misma persona que con la excusa feminista quiere crear un registro nacional de ADN para todos los ciudadanos varones de la Argentina, sin excepciones, diciendo que con eso prevendrá o combatirá las violaciones. Esa misma basura humana, sionista, empleada de la Fundación Naumann, paradigma del pseudoliberalismo y terrorista comunista en su juventud, esa misma basura humana puede jactarse de haber incrementado la política represiva y prohibicionista de este país. Y para finalizar, quiero advertir sobre un gran peligro, desde mi punto de vista, que tiene que ver con la nueva cruzada antidrogas, doblemente hipócrita, que nos trae el progresismo y el gobierno global. Desde ya por lo menos 10 años, la ONU, la misma ONU, que consintió los delirios de Aslinger e internacionalizó esta guerra genocida, que es al día de hoy la principal causa de encarcelamiento y de asesinato del planeta, esa misma ONU dice que admite su fracaso. Entonces quiere avanzar en el modelo que, por ejemplo, vemos implementado en Uruguay y auspiciado abiertamente por George Soros, que es el modelo de la estatización de la droga. O sea, aquellas drogas que hasta ahora pertenecían al ámbito de la clandestinidad pasan a un riguroso control estatal. En Uruguay el modelo consiste en lo siguiente: se creó un registro estatal de consumidores. Si vos querés consumir, no solo tenés que inscribirte luego de una serie de tediosos exámenes psicofísicos, sino que quedás ahí a perpetuidad, aunque dejes de consumir. Si te excedes en las dosis permisivas, no te lo avisan. Te mandan al psiquiatra a tu casa, sustituyeron a la policía por el psiquiatra y a la cárcel por el manicomio. No sé qué es peor. Solamente hay 11 farmacias habilitadas para comercializar cannabis de uso recreativo, muchas de las cuales es mucha peor calidad que la que se consigue en el mercado negro, planta uno mismo, aparte. Están desabastecidas. Si querés autocultivar, no podés comprar nunca más en farmacias y tenés que inscribirte a un registro de clubes de consumidores en el cual vas a recibir la visita de los inspectores del gobierno en tu domicilio para controlar tus plantitas de marihuana. ¿Sabés cuál es el resultado de esta política? El precio de la marihuana subió y el propio gobierno uruguayo admite que tiene la misma cantidad de droga incautada y la misma cantidad de detenciones
que tenía Exacto. antes de la legalización. Por Cualquiera marihuana. que sale del esquema del gobierno, Por vamos. marihuana, porque el gobierno quiere empezar a controlarte de otra manera. En suma, ¿ha contribuido a la libertad? En absoluto. No. Por el contrario, se ha convertido en un gran negocio y en un nuevo estandarte de la hipocresía del Estado niñera de los progresistas que te dicen, no, Que nos nosotros vengan no a decir los progresistas, que nos vengan a Te decir los progresistas cuidamos. que ellos son. Claro, no te que lo perseguimos, defiendan libertad. te cuidamos, exactamente. Y es entonces ahí cuando, por supuesto, el oficioso Alberto Fernández, empleado histórico del gobierno Directo de estadounidense, la DEA, sí. empleado histórico del gobierno estadounidense, fue en peregrinación con Guado de Pedro, quien será ministro del Interior, el camporista que cursó, pagado por Soros, una capacitación de liderazgo en la School of New York, cuando Cristina fue a arrodillarse ante Soros. Bueno, estos dos personajes fueron a visitar a Mujica, a rendirle pleitesía y volvieron con la promesa de implantar ese mismo sistema de estatización liberticida de la marihuana en la Argentina. Lo único por lo que debemos luchar los liberales, tanto los que consumimos como los que no, es por la liberalización plena de venta, Exacto. consumo y Nosotros producción. no buscamos legalización, buscamos despenalización lisa Algo- y llana de venta, producción y consumo, exactamente. Algo que nosotros dos venimos sosteniendo hace 10 años que somos amigos y compartimos esta lucha. Nunca olvidaré cuando yo publiqué mi primer artículo sobre el tema, cuando era un joven adolescente abstemio que ni siquiera había probado un faso ni una gota de vino. Yo publiqué Degustando la Prohibición, donde exponía Sí, muchos señor. de estos argumentos en el portal Orden Voluntario, inmediatamente sucedido por tu brillante crítica libertaria a la marcha por la legalización de la marihuana, donde vos, antes de que surja este devenir autoritario de Uruguay que nos venden como un modelo liberador, advertías el peligro de hacer lobby solamente por una sustancia que es ni más ni menos que la tentación egoísta e injusta de quienes solo les importa su quintita y son casi tan nocivos como los delatores anónimos Y remunerados. con el argumento utilitario de que si hace bien, porque supuestamente la marihuana hace bien, lo cual, o sea, no es relevante para mí, ¿no? Pero que si hace bien, entonces hay que permitirla y la cocaína que hace mal hay que prohibirla, cuando ese no es el argumento válido. El argumento válido es que uno tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, que sea nocivo o no, o sea beneficioso, es beneficioso mejor. No es un argumento válido y por ese lado de esa progresía marihuanera moderna, ¿no? Va por ese lado de que no es tan mala, entonces permitámosla, y las otras que sí son malas sigamos prohibiendo y sigamos arruinando vidas, arruinando gente y marcándola socialmente para toda la vida, ¿no es cierto? Camarada, todo esto no podría suceder si no fuera, por supuesto, con la insidiosa colaboración de los medios desinformativos, que Por tanto supuesto. desde el pseudoperiodismo como desde el entretenimiento berreta crearon la imagen de los pobres adictos que necesitan que alguien más se haga cargo de ellos. Te quiero contar una historia para cerrar con esto. Sí. ¿Vos conocés el famoso libro Yonki, que es el primer texto donde se retrata al adicto a la heroína como una persona sin control sobre sí misma? Fue escrito por William Burroughs. William Burroughs es un personaje muy interesante. Aristócrata industrial, su abuelo fue el creador de la calculadora. William Burroughs tenía un temperamento bastante inquieto. Era un maltratador de sus empleados, de sus mujeres, de sus amigos. Era un sujeto sumamente egoísta. Era un jugador que se había liquidado buena parte de su herencia y que escribe en 1951 un relato autobiográfico sobre su conflictiva relación de la heroína. El gran problema es que el señor Burroughs no admite que su relación conflictiva es con el mundo, no con la heroína. Claro. Su La tío, heroína fue digamos, algo agregado a su conflicto interno que lo peoró o lo mejoró dependiendo cómo lo tomó, digamos. su tío, Y quiso el hacer... tío de Burroughs, fue la primera persona que se suicida.
cuando en 1937 se comienza a regular la morfina, y era un consumidor regular de morfina de toda la vida, que para tratar sus dolores crónicos, que al no encontrar absolutamente ningún sustituto No existe analgésico mejor que los opioides, y por más que se ha intentado de la química, no se podía lograr. Así que si te sacan la morfina cuando tenés dolores crónicos verdaderos, te morís. se suicida. Y el amable Burroughs comienza a perseguir por las calles la heroína, dispuesto a matar o a morir en ese cometido. Por su propia condición de mercenario, es a través de estos libritos y de los derechos de sus obras que consigue que la policía no lo encarcele, porque contribuye precisamente a la cruzada prohibicionista y crea ese estereotipo que han repetido innumerables películas desde entonces, que no solo no se condice con la realidad, sino que, por el contrario, es antagónica a ella. No solo grandes mentes de la historia han usado sustancias psicoactivas, sino muchísimas personas que ves caminando en la calle, como vos y yo, y lo último que pensarías es que te las vas a encontrar tiradas, inyectándose en un colchón nauseabundo, en un garage oscuro, en entornos suburbanos sórdidos. Por tanto, lo que pasa es que se toman como generalizaciones en los casos particulares de algunas personas, que como vos decís, por su mismo background, anímico o su propio background psicológico, tienden, digamos, a caer en toxicomanía, tienden a caer, digamos, en conductas maníacas, violentas, o, digamos, cercanas a la locura, etcétera. Pero en realidad eso es un ínfimo porcentaje de lo que experimenta la mayor parte de los consumidores, que son gente pacífica, que son gente que hace su vida, y así como vos te fumas un cigarrillo, así como te tomas un trago de alcohol de vez en cuando, así como te fumas un porro de vez en cuando, también te puedes tomar un saque de cocaína, puedes inyectarte heroína y no vas a tener ningún problema ni en tu vida social, ni en tu vida diaria, ni en tu vida normal, digamos, ni te va a alterar la conciencia de una manera de que te va a llevar a la cierta perdición, bastante emparentada con la perdición religiosa, ¿no? De que quieren pintar estos neopuritanos actuales. Y, sin ir más lejos, le deben... donde las iglesias están siendo sustituidas por los hospitales, sus centros de rehabilitación, los psiquiatras. Van a espiar a los pecadores modernos, que son los adictos, entre comillas, ¿no es cierto? Pero también hay que mencionar que le debemos, no solo en la antigüedad, grandes pensadores, grandes filósofos, sino en la actualidad, en los movimientos culturales actuales, grandes obras a la influencia de los psicoactivos, ¿no es cierto? A los de los jazzistas que les gustaba fumar hashish, y muchas de sus creaciones son hijas de... Perdón, me olvidé. Aslinger purgó al jazz. Aslinger purgó el jazz, a Thelonious Monk y a todos los jazzistas negros, porque no podía tolerar en su miserable vida mediocre de perseguidor de la vida ajena que unos negros que tocaban mucho mejor de lo que él nunca en su vida iba a hacer con ningún talento. Encima eran negros, porque... que carecía, porque fumaban marihuana. Exactamente, pero para dar una idea más o menos de la cultura popular, sin LSD no tendríamos los Beatles, no tendríamos Pink Floyd, no tendríamos las grandes luminarias de la música progresiva, sin las metanfetaminas no tendríamos el metal. Entonces, cuando uno ve que se exacerba lo negativo o lo insidioso de las drogas, mucha de esta gente que comparte este pensamiento a su vez tiene discos de Pink Floyd en la casa o son fanáticos de los Beatles. Entonces ahí hay una disonancia cognitiva bastante importante, ¿no? Bueno, y luego de una hora y media vamos arribando al fin del programa. ¿Querés cerrar con alguna reflexión, camarada? Sí, que por supuesto, así como tenemos derecho a buscar nuestros horizontes como seres humanos en todos los sentidos, tanto laboralmente como amorosamente, también tenemos el derecho a explorar nuestra psiquis libremente, y tenemos el derecho de lograr, digamos, con nuestra mente y pasar fronteras que digamos, normalmente uno no puede, y que con ciertos fármacos o con ciertas drogas
uno puede llegar a lograr nuevas formas de percepción y de creatividad, y que la humanidad le debe a esas sustancias que exacerban la creatividad grandes obras artísticas, filosóficas y morales. Bueno, yo voy a cerrar parafraseando una exnovia mía que decía: quien defiende la prohibición de las drogas o es un redomado ignorante o un reverendo hijo de puta. Y si luego de esta hora y media seguís defendiendo la prohibición, definitivamente sos lo segundo. Que viva la libertad.